Congresista Gino Costa, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias por atendernos esta mañana. La primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué estamos en una situación como esa? No es que ya el Parlamento, a través de sus voceros políticos, se habían hace tiempo comprometido mejor a no meter la mano en este tema. Glatzer, buenos días. Muchas gracias por tu invitación y gracias también por tus palabras de bienvenida. Sí, en efecto, lo que ocurre es que la situación política ha cambiado en los últimos 5 meses, ¿no? Eso es de público conocimiento. Y el Congreso siente que los últimos acontecimientos han reivindicado sus acciones de noviembre. Y por tanto no hay razón para que se siga negando el propio Congreso a hacer algo que le corresponde de acuerdo a la Constitución. Entonces es esta apreciación de la nueva situación política de cara además a una segunda vuelta y un futuro gobierno y Congreso incierto que hace que el Congreso tome la decisión de retomar además un proceso de elección del Tribunal Constitucional muy cuestionado, con serias irregularidades y cuyos resultados están condenados, creo yo personalmente, a ser pobres. Ahora, pero esa lectura política es muy autocomplaciente, por decirlo de alguna manera, ya que si uno evalúa cómo les ha ido en el proceso electoral, no es que hayan sido los beneficiados, porque la única manera de haber ellos identificado que la población les dio la razón en su comportamiento es que ellos estuvieran como protagonistas, por ejemplo, en la segunda vuelta. Pienso yo en algunas agrupaciones que ahí están representadas. Más bien a mí me parece, y le pregunto, ¿qué es lo contrario? No les ha ido bien en el proceso electoral, que ahora lo que quieren es, ¿no es cierto?, tomar el Tribunal Constitucional probablemente para que pueda ser afín. O me equivoco o estoy totalmente fuera de lo que está pasando en el Congreso. En realidad se han dado razones de todo tipo, Glatzer, y no ha habido una discusión en profundidad para establecer en qué ha consistido el cambio de la situación y cómo esos cambios justifican que se retome un proceso que se cayó por irregular para concluirlo antes del 28 de julio. Pero yo creo que se mezclan las razones. Se ha dicho, por ejemplo, que no podemos seguir teniendo un tribunal constitucional que va a declarar inconstitucional todas las leyes de este Congreso. Este Congreso ya está de salida. Se ha dicho que es probable que el próximo Congreso no llegue a acuerdos. En la medida en que hay un mayor consenso en este Congreso, mejor que sea este que tiene la competencia para hacerlo, el que aproveche la oportunidad de nombrar a un Tribunal Constitucional, que será, por supuesto, uno que esté, digamos, en concordancia con esa coalición mayoritaria, cuyos, digamos, intenciones y objetivos nosotros conocemos. O sea, lamentablemente tampoco ha habido ayer en el Pleno y antes una discusión en profundidad. Simplemente el cambio de la situación política y las elecciones llevan a que digamos, esta coalición mayoritaria diga, bueno, mejor elijamos nosotros. Tenemos el tiempo, no tenemos el tiempo para hacer probablemente una nueva convocatoria, que es lo que el Partido Morado ha planteado, y vamos nosotros a esa comisión digamos, plantear que ya que el Congreso ha decidido hacer esto, que lo haga bien, pero que no, digamos, haga suyo un proceso que ya está contaminado. Ahora, en el debate ayer en el Congreso, en ese debate escaso que ha habido sobre este tema, la mayoría de fuerzas han concordado con el presidente de la comisión, que estuvo paralizada durante 5 meses, que ya no existía, pero nos hemos enterado que ha seguido funcionando la comisión, que la Secretaría Técnica ha seguido trabajando y que el presidente de la misma también ha seguido en funciones. Bueno, este presidente ha presentado un cronograma, ¿no?, que permita retomar el proceso donde quedó y con las justificaciones del caso. Yo creo que ese es, digamos, un gran error y, como digo, me da la impresión de que los resultados no van a ser buenos. Sí, pues. Ahora, el asunto está en que dentro de esa comisión hay muchos intereses que están en juego también, y esa me parece que ha sido
ha sido lo que ha marcado la pauta también y ha generado más bien indignación, y por eso el rechazo de sectores importantes de la población para que ya no se metan con esos temas. Pero entonces la elección va y habría que mirar que se haga de la mejor manera posible y no solo respetando los plazos, que los han ajustado justamente para que poquito antes de irse terminen ya con esta, eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional, sino que se haga de la mejor manera. Otra cosa sobre la cual quería preguntarle, congresista Gino Costa, tiene que ver con lo que ha pasado el otro día en el Congreso de la República, porque la cosa está tan movida que por supuesto cada uno busca sacarle provecho a eso. No se dio el quórum, o hubo quórum y después se rompió el quórum, por ejemplo, para poder determinar si es que los que eran parte de los cuellos blancos del puerto, se presume eran parte de esta organización criminal, pues estuvieron vinculadas a actos que así estén tipificados. Y finalmente se produjeron ahí incidentes. Usted estaba en la ponencia de ese caso, fue, digamos, tratado por estos señores de que lo sacaran, y hubo un pedido de que usted no estaba, digamos, en las condiciones, sacar adelante esto y todo, pero al final no se pudo avanzar en esa materia. ¿Por qué? Si se supone que estamos en un Congreso que, comillas, tenía la vocación de avanzar en esa tarea. Bueno, primero, este es un caso, Glatzer, de una denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación recientemente, en julio del año pasado, ya tiene 9 meses. Recién estábamos en la audiencia digamos, hechos y pruebas, con los 4 denunciados, el señor Inostroza, el señor Gálvez, el señor Gutiérrez Peve y el expresidente del CNM, Velázquez. Velázquez no estaba presente, los otros 3 sí. Estuvo también en representación de la Fiscalía el fiscal González, y yo estuve como fiscal, como delegado ponente, digamos, presenté el caso. Este es un caso clarísimo, hay evidencias, digamos, según he recogido yo en el informe, evidencias suficientes que incriminan a estos señores de actuar conjuntamente para, digamos, torcer la acción de la justicia en 3 casos, y en otro para nombrar irregularmente a un fiscal a una plaza vacante de fiscal supremo penal de Lima. Un concurso con 41 personas, él salió segundo, digamos, quedó en reserva, es un proceso dificilísimo con muchos cuestionamientos. Este candidato quedó segundo y posteriormente, cuando se habilitó la plaza, pudo acceder a ello. O sea que son casos con muchas irregularidades que dan cuenta del funcionamiento de un grupo bien organizado en la Fiscalía, al más alto nivel, en el Poder Judicial, Corte Suprema y Corte Superior del Callao principalmente, y Consejo Nacional de la Magistratura, para torcer la acción de la justicia. Esto es el caso de los cuellos blancos. Es un caso más, no es el único, ¿no? Y bueno, cuando estábamos discutiendo eso, han habido 2 cosas que vale la pena mencionar. Uno, la reacción muy violenta de uno de los denunciados, el fiscal supremo Gálvez, que cuestionó la idoneidad de quien habla para hacer de delegado ponente, porque me habría denunciado, no sé dónde, de ser parte de una organización criminal para proteger a Odebrecht, que integraría también Pablo Sánchez, varias ONGs y la prensa afín al gobierno. Una locura total, ¿no? Y una de las herramientas de defensa que ha utilizado el Supremo Gálvez durante todo este tiempo, desde que fue denunciado como integrante de los cuellos blancos del puerto. Entonces, eso dificultó las cosas, felizmente se superó, yo pude presentar los hechos y las pruebas del caso, y cuando las estábamos discutiendo, el presidente se dio cuenta que no había la suficiente asistencia, pasó lista y no había quórum, o sea que tuvo que suspender la sesión. Lamentablemente era una sesión importante, es un caso muy relevante en momentos en que se vuelve a discutir la extradición del juez supremo, el ex juez supremo Inostroza, y en momentos en que la Junta Nacional de Justicia decide si destituye o no al fiscal supremo Gálvez, ¿no? El Congreso, ojalá que retome el caso pronto, pueda terminar esta audiencia de hechos y pruebas, lo que le daría al fiscal ponente, quien habla, 5 días para la presentación del informe final, que tendrá que volver a discutirse
en la subcomisión. Luego, si se aprueba, lo verá la permanente, y si se aprueba, la verá el Pleno. Y si el Pleno aprueba esto, que es el antejuicio, lo único que estaremos haciendo es dar luz verde al Poder Judicial para que ante la Corte Suprema de Justicia la Fiscalía de la Nación pueda denunciar el caso y iniciar un juicio oral. Es decir, lo que tenemos es que habilitar que la justicia se pronuncie sobre el tema, o decidir que en realidad no hay elementos para que se pronuncie, cuando es la fiscal de la Nación ha presentado elementos suficientes para que el Congreso dé la luz verde. Claro, pero lo determinante de este caso no radica en la habilitación del Sistema de Justicia para que lo vea, sino la caracterización, digamos, y la participación que pueden haber tenido en una organización criminal como tal, lo que los pone en una condición distinta, porque hay que recordar que en el Congreso anterior la manera última que encontraron para proteger era, digamos, diluir el tema de la organización criminal, justamente para que no encuentren la conexión de los unos con los otros y de pronto se pueda inclusive valorar penalmente individualmente lo que pudo haber hecho cada uno de ellos, y ese es un asunto que se hace la diferencia, ¿no? Me parece que en este caso la Fiscalía presenta, digamos, 5 hechos. Uno de ellos es la organización criminal y 4 otros que dan cuenta de la existencia de una organización para, por un lado, torcer la acción de la justicia en 3 casaciones, en 2 casaciones y en un proceso por violencia familiar de naturaleza administrativo, y luego el concurso público de este fiscal Delgado, ¿no? Donde primero se le favorece archivando una investigación administrativa que tiene para que pueda competir en buenas condiciones, y son varios los actores, Inostroza, Gálvez, Gutiérrez Peve y Velázquez, que intervienen, ¿no es cierto?, para favorecerlo en ese nombramiento irregular. O sea que yo espero que el Congreso pueda concluir esta audiencia, Glatzer, y que pasemos a las etapas siguientes, porque ya queda poco tiempo. Y hay que recordar que hay varios casos pendientes. Por ejemplo, sigue pendiente la denuncia de la Fiscalía de la Nación contra el señor Chávarri por el deslacrado de sus oficinas en la Fiscalía de la Nación. Este es un caso, digamos, evidente. Las pruebas son, el país entero las ha conocido. Tiene muchísimo tiempo y todavía no lo vemos. Y va a terminar la legislatura y si no lo vemos, el caso... Es decir, vamos a impedir la acción de la justicia una vez más, como lo hizo el Congreso anterior. Espero que no sea el caso, porque la subcomisión ha avanzado bastante más con este Congreso que con el Congreso anterior. Pero si seguimos cayendo en el juego de quienes quieren dilatar, va a ser difícil que se pueda ver ese caso, que se pueda ver el caso del señor Becerril, que se pueda ver las otras denuncias contra el señor Alarcón. En fin, es una larga lista de casos pendientes la que tenemos. Claro, eso hace que la correlación, digamos, que existe en la Comisión y en el propio Parlamento impida que o le preste más atención al tema. Es decir, tienen tantos vínculos, están tan asociados, digamos, en asuntos de esta naturaleza, que lo que prefieren es convalidar esto que usted dice son estos comportamientos dilatorios, ¿no? Me parece que en el caso usted ha mencionado de Tomás Gálvez, hay un dato importante porque la Junta Nacional de Justicia está que demora más de lo debido para resolver ya la situación suya, es decir, la de destitución del señor Tomás Gálvez, porque él efectivamente fue suspendido temporalmente y por 6 meses, y este plazo está, digamos, ya culminando. Y hasta donde he podido conocer, se ha pedido formalmente ya a la fiscal de la Nación que lo reponga como fiscal supremo. Y la Junta Nacional de Justicia, incomprensiblemente, hasta ahora no termina de resolver el caso. ¿Qué información tiene sobre eso? Bueno, yo he averiguado precisamente en el contexto de esta audiencia cuál era la situación y me dijeron que se había vencido la suspensión de 9 meses y que estaba por decidir la Junta Nacional de Justicia. Pero yo no entiendo cómo después de 9 meses la Junta Nacional de Justicia no ha decidido uno de sus casos prioritarios. Es decir, la ley fue clara. La prioridad de la Junta Nacional de Justicia es revisar las decisiones del CNM disuelto y los casos, digamos, más escandalosos de los cuellos blancos. Este es, digamos, uno de ellos, junto con el de Chávarri. Chávarri ya fue destituido, felizmente.
y ha sido destituido un magistrado supremo. Eso es todo lo que tenemos como producto del trabajo de la Junta Nacional de Justicia. La verdad que arrancó bien, con buenos augurios, pero son pocos los resultados que vemos hasta ahora. Yo Sí, espero que pues, se no, no, llama produzca. mucho la atención, llama mucho la atención. Y por eso es que entiendo, dentro del propio Ministerio Público hay toda una sensación de que van a pronto ir de a poco regresando. Claro, en el caso de Chavarría no, pero si regresa Tomás Gálvez por esta inacción de la Junta Nacional de Justicia, sería gravísimo porque efectivamente otra vez cambia la correlación, sobre todo en las Fiscalías Supremas, que es clave no solo para el gobierno del Ministerio Público, sino también para los casos que este ve donde están involucrados inclusive estos jueces y fiscales, ¿no? Entonces es bien grave que esto esté sucediendo. Doctor Y en Gino nuestra Costa, clase quería política, preguntarle, sí, Glácer, si me permites un breve sí, comentario, ¿no? Siendo la corrupción un problema tan serio, en términos reales y en términos de percepción ciudadana, lo que tenemos es una clase política poco comprometida en enfrentar los problemas de corrupción, pero lo suficientemente inteligente como para utilizar el discurso anticorrupción de manera de sintonizar con la ciudadanía. Pero cuando y tú lo ves en acusaciones constitucionales en casos como esto, cuando se trata, ¿no es cierto?, de tomar medidas, de investigar y de sancionar si corresponde, o de dar paso a la acción de la justicia, las resistencias son increíbles. Y es un fenómeno transversal, ¿no es cierto?, a todas las corrientes políticas. De un lado al otro del espectro político son pocos, en realidad pocas las organizaciones y pocos los personajes los que se salvan. Es una pena porque en realidad la corrupción es uno de nuestros grandes dramas, explica mucho de los problemas que estamos enfrentando hoy día, y si bien es parte del discurso de todos los políticos, no es parte de la práctica de la mayoría de ellos. no, claramente, porque efectivamente se ha utilizado la lucha contra la corrupción para barbaridades que se han cometido en los últimos tiempos, que hay que seguir anotándolas como relevantes, porque hay gente también, congresista Gino Costa, que como se deja atalantar y se asusta, porque claro, los tiempos han ido como cambiando y ellos han vuelto a tener el poder que parecía perdían en los últimos meses. Lo cometieron con Martín Vizcarra con la vacancia. No hay que dejar de decir que eso lo hicieron en torno a supuestamente luchando contra la corrupción, rompiendo todo principio de debido proceso, una cosa bárbara. Y eso hay que decirlo, por más que hoy día ya Vizcarra esté en la lista de los desprecios de buena parte que les viven en este país. La segunda es la inhabilitación de Vizcarra también, que yo estoy de acuerdo que cometió una serie de cosas que hay que efectivamente cuestionarle, pero claro, hay una serie de hechos ahí, lo inhabilitan por 10 años, pero sin embargo tenemos una candidata a la presidencia de la República con posibilidades de ganar la presidencia, que está acusada de ser parte de una acción criminal y tiene un pedido de ministerio público por 30 años. No digo que de pronto Vizcarra no esté en esa condición de aquí a un tiempo, pero el momento en que lo vacaron y lo habilitaron, estaba todavía comenzando las investigaciones sobre el caso que le imputan. Entonces, eso hay que seguirlo diciendo, porque si no, daría la impresión, ¿no es cierto? Y usted es uno de los pocos que insisten en eso, de que, claro, ya estamos midiendo las cosas con vara distinta, y eso no es verdad, no tendría por qué ser así. Bueno, nosotros en el caso de Vizcarra concordamos en que la vacunación ilegal, la manera como se hizo y las mentiras en torno al caso, en un momento tan dramático como el que vivíamos, ameritaba una sanción ejemplar. Incluso la bancada morada presentó una de las denuncias constitucionales que ha dado pie a su inhabilitación. Pero es verdad que, claro, lo que ocurre es que nosotros queremos ser consecuentes, es decir, no se trata de si te conviene o no te conviene, no se trata de que la lucha anticorrupción sea una herramienta de acción política, ¿no? Para mis enemigos todo y para mis amigos o antes de sea. Hemos buscado ser coherentes, no porque tuviéramos ninguna vinculación orgánica con el señor Vizcarra, pero sí no podemos negarlo, por lo menos yo personalmente, haber apoyado muchas de las acciones en las que estuvo involucrado en el contexto de la lucha contra la corrupción, ¿no? Donde tuvo, mientras estuvo, sobre todo al principio, un rol de liderazgo, ¿no? Enfrentar digamos, públicamente la necesidad de la acción de la justicia en el caso de los cuellos blancos, la promoción de las reformas de la justicia y la reforma política, etcétera. Entonces,
Pero yo creo que la vacunación irregular fue una cachetada para el país. Y claro, a eso se le ha sumado, ¿no es cierto?, los problemas de manejo de la pandemia. Cuando se le ha finalmente inhabilitado, estábamos en este periodo que es el peor de la pandemia, con la economía pues hecha trizas, y además con los juicios, las investigaciones por sobornos que él habría recibido como jefe del gobierno regional de Moquegua hace ya algunos años, ¿no? Yo creo que Sí, todo eso ha sumado y principalmente yo te diría un afán de venganza muy, muy grande de muchas bancadas y muchos congresistas. sí, pues, congresista Lino Costa, tengo que terminar, pero tengo 20 segundos para una respuesta muy puntual. El hecho de que usted no esté en la comisión que va a proponerle al Pleno a quienes deberían entrar al Tribunal Constitucional, ¿responde a qué dentro del Partido Morado? Porque ahora es la doctora Carolina Lizarra la que va a tener presencia en esa comisión. Mira, Glatzer, a mí la bancada me pidió que la representara en la comisión, pero el entendido era que se iba a discutir, digamos, cómo iba a trabajar la comisión. Y yo pensaba que el proceso tendría que iniciarse de nuevo. Pero cuando Ujú. yo me doy cuenta de que ya hay un cronograma para retomar el proceso preparado por el propio presidente de la comisión, que no ha dejado de trabajar como presidente, con secretaría técnica y todo, yo digo, oye, a mí me ha retirado la bancada de esa comisión por irregularidades gravísimas en una carta que envió el vocero de la bancada, Francisco Sagasti, al presidente de la comisión y del Congreso, y que se hizo pública. Yo no puedo regresar si de lo que se trata es de retomar eso. Entonces yo pedí no estar incluido en esa Ya, pero ¿no comisión. hubiera sido entonces más coherente, Yo no estoy doctor de Costa, no acuerdo hubiera que sido más coherente que tomen la misma actitud del Frente Amplio, es decir, no regresamos a la comisión? Si la postura sí, era fue, una posibilidad. Una posibilidad, creo que lo debimos hacer, pero hay quienes dicen igual se va a elegir, mejor estar adentro, y yo creo que el rol de Carolina Lizarra será el de, digamos, observar y vigilar que ese proceso se lleve a cabo de la manera más ajustada a la ley y al reglamento vigente, y ser una suerte de observadora de ese proceso. Entiendo que eso es lo que pretende ella hacer, pero en esas condiciones yo no, de ninguna manera no podía ser parte de ese proceso irregular del que yo ya me había retirado. congresista Lino Costa, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Ha sido un gusto tenerlo en el Gracias. programa, muy amable, que le Gracias. vaya muy bien. Gracias por sus apreciaciones el día de hoy.